Nunca supe exactamente cuándo empecé a sentirlo. Tal vez fue cuando éramos niños y Álvaro me tomaba de la mano para cruzar la calle en las estrechas y adoquinadas calles de Sevilla. O quizá fue aquella noche en la universidad, cuando reímos tanto que olvidamos el tiempo, y me di cuenta de que no quería estar con nadie más. Pero el tiempo pasó, y ahora Álvaro no era solo aquel chico divertido y protector. Se había convertido en un hombre. Un arquitecto brillante, carismático, y el prometido de otra mujer, Natalia. Natalia siempre me había parecido perfecta. Elegante, sofisticada, con esa aura de mujer inalcanzable que parece haber nacido para caminar sobre alfombras de terciopelo. Álvaro la conoció en una exposición de arte en Madrid, y desde entonces eran inseparables, como si hubieran sido esculpidos por el mismo artista para encajar en un cuadro de amor ideal. Y yo, Clara, 28 años, abogada, soltera y la mejor amiga del novio, solo podía mirar desde lejos, sintiendo como lo que más quería en la vida se desvanecía lentamente ante mis ojos. El principio del fin llegó aquella noche del compromiso de Álvaro y Natalia, un evento exclusivo en un restaurante de lujo en el corazón de Sevilla. Entre brindis y discursos, me sentía como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, viendo cómo mi destino se sellaba con cada palabra de felicitación. «Estás extraña», murmuró Álvaro a mi lado, con ese tono que conocía demasiado bien. «Estoy cansada». «¿Mucho trabajo en el bufete?», mentí. En realidad, quería gritar, quería preguntarle si alguna vez había notado que yo siempre había estado ahí, mientras él construía su vida con una mujer que jamás podría comprenderlo como yo. Pero solo sonreí. Fue entonces cuando apareció Diego. Alto, atractivo y con una sonrisa pícara que prometía peligro. Era un nuevo cliente del bufete, un hombre que sabía lo que quería. Y en ese momento, lo que quería era a mí. «Doctora Clara, qué sorpresa encontrarla aquí», dijo, inclinándose para besarme en la mejilla, con su mano deteniéndose en mi cintura un segundo más de lo necesario. No me aparté. Necesitaba desesperadamente sentirme deseada por alguien que no fuera Álvaro. Pero el problema era que Álvaro lo vio. Y su expresión cambió. Nunca lo había visto tan tenso. Sus ojos oscuros siguieron cada movimiento de Diego, aunque su postura se mantuvo impenetrable. «¿Quién es él?», preguntó en voz baja, mientras Natalia conversaba distraídamente con otros invitados. «Un cliente». «¿Desde cuándo los clientes besan de esa manera?», su voz sonó afilada. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Celos? No podía ser. Álvaro estaba a punto de casarse. No podía. No debía. No tienes derecho a preguntar eso, Álvaro. Abrió la boca para responder, pero Natalia lo llamó. Aproveché la oportunidad para alejarme. Pero en ese momento supe la verdad. Él sintió algo. Quizá nunca lo admitiría, pero lo sabía. Yo no era solo su mejor amiga. Y ese fue el comienzo de nuestro fin. Los días siguientes al compromiso de Álvaro y Lucía fueron un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en el trabajo, ahogarme en documentos y reuniones interminables, pero la imagen de su mirada intensa aquella noche no me abandonaba. Su reacción al verme contó más. Esa tensión en su mandíbula, el brillo de sus ojos oscuros clavados en mí como si no pudiera evitarlo. Era una locura. No podía permitir que una simple mirada me hiciera dudar. Álvaro tenía una vida planeada, una relación perfecta con una mujer perfecta. Yo no formaba parte de su historia. Así que hice lo que cualquier persona haría, intenté seguir adelante. Cuando Tomás me invitó a cenar, acepté sin dudar. No porque estuviera realmente interesada en él, sino porque necesitaba algo, lo que fuera, que me ayudara a dejar de pensar en lo que nunca podría tener. La cita fue en un restaurante elegante en Valencia, un lugar con luces tenues, música suave y una terraza con vista al mar. Me arreglé más de lo habitual, un vestido negro con una abertura lateral, tacones altos y un toque de perfume caro en mi cuello.
Sabía que Tomás lo notaría. Y me gustó la idea. Él era encantador, seguro de sí mismo y con un humor ligero que contrastaba con mi cabeza llena de pensamientos oscuros. Me hacía reír, y por un momento, casi olvidé todo lo demás. Hasta que escuché su voz. «¿Elena?» Mi corazón se detuvo. Levanté la mirada y ahí estaba. Álvaro. No solo, sino con Lucía de la mano. Pero sus ojos estaban clavados en mí, como si acabara de descubrirme en un lugar donde no debería estar. El silencio duró solo un segundo, pero se sintió eterno. «Vaya, qué coincidencia», dijo Tomás con una sonrisa, estrechándole la mano a Álvaro. «¿No sabías que Elena y yo estábamos saliendo?» Álvaro le devolvió la sonrisa, pero algo en su expresión estaba demasiado tenso. «No lo sabía». Lucía, ajena a la tensión, saludó con cortesía y propuso que nos sentáramos juntos. No tuve tiempo de negarme. Minutos después, compartíamos mesa, y cada interacción entre Álvaro y Tomás parecía un duelo silencioso. Observé cómo la mandíbula de Álvaro se tensaba cada vez que Tomás rozaba mi brazo al hablar o se inclinaba para susurrarme algo al oído. Y entonces lo vi, sus dedos cerrándose alrededor del tallo de su copa con demasiada fuerza. Celos. Pero no podía ser. Álvaro nunca me había visto de esa manera. Nunca me había tocado más allá de lo necesario. Nunca me había besado. ¿O sí? Algo cambió cuando me incliné para tomar mi copa y mis labios rozaron fugazmente la piel de Tomás. Un roce mínimo, un gesto casual, pero cuando alcé la vista, los ojos de Álvaro ardían con una intensidad que jamás le había visto antes. No sé en qué momento dejó de ser una cena normal y se convirtió en un campo de batalla. Cada palabra que salía de su boca sonaba cuidadosamente medida, pero sus ojos traicionaban lo que realmente sentía. «Elena y yo nos conocemos desde hace años», comentó Álvaro con aparente calma. «Podría decirse que la he visto en todas sus versiones». La manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. Tomás rió con tranquilidad. «Entonces seguro que sabes lo increíble que es», respondió, rozando mi mano con la suya sobre la mesa. El silencio de Álvaro duró medio segundo más de lo necesario. «Siempre lo supe», dijo al final, pero su tono era tan bajo que solo yo lo escuché. Mi respiración se entrecortó. No podía ser. Sin previo aviso, se levantó. «Tengo que hacer una llamada», dijo, pero nadie creyó esa excusa. Salió del restaurante sin mirar atrás. Me quedé helada, el corazón latiéndome en la garganta. Lucía lo observó irse, suspiró y luego sonrió con la perfección de siempre. «Debe ser trabajo», comentó sin darle importancia. Pero yo sabía que no lo era. Esa noche, cuando regresé a casa, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero a la 1:30 de la madrugada, mi móvil vibró con un mensaje. «Álvaro, ¿por qué él?» Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué se suponía que debía responder? ¿Qué lo había elegido porque no podía tenerlo a él? ¿Qué estaba desesperada por olvidar lo que nunca pasó? No respondí. Pero en el fondo, supe que algo entre nosotros estaba a punto de cambiar para siempre. Los días después del mensaje de Álvaro fueron un campo de batalla entre mi razón y mis sentimientos. No le respondí. No podía. Porque si lo hacía, sería como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada, y una vez que la cruzara, no habría marcha atrás. Él, sin embargo, no se dio por vencido. A lo largo de la semana, me enviaba mensajes con más frecuencia. Nada demasiado comprometedor, preguntas sobre el trabajo, sobre alguna tontería que vio y creyó que me haría reír, incluso una vez mandó la foto de un libro que solíamos leer en la universidad con un simple «¿te acuerdas?». Sí, me acordaba. Pero no podía permitirme revivir esos recuerdos. Intenté ahogarme en el trabajo. Tomás se convirtió en una presencia más constante en mi vida.
Salimos un par de veces más, y él era, bueno. Sin complicaciones, sin historia compartida, sin una sombra entre nosotros. Si me concentraba lo suficiente, podía convencerme de que esto era lo correcto, de que esto era avanzar. Pero entonces llegó la tormenta. Esa noche, el cielo de Madrid se desplomó sobre la ciudad. La lluvia golpeaba con furia los cristales de mi apartamento, el viento silbaba entre los edificios y los truenos retumbaban en la distancia. Estaba en el sofá, descalza, envuelta en una manta, con una copa de vino en la mano, intentando convencerme de que la soledad no me pesaba. Y entonces alguien llamó a la puerta. Me sobresalté. ¿Quién demonios vendría a estas horas y con este clima? Dejé la copa sobre la mesa y caminé hacia la puerta, con una sensación extraña en el pecho. Cuando la abrí, lo vi. Mojado de pies a cabeza. La camisa blanca pegada a su torso, los mechones oscuros pegándose a su frente. Sus labios entreabiertos, respirando con dificultad, como si hubiera venido corriendo. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Oscura. Perdida. ¿Álvaro? Mi voz apenas fue un susurro. ¿Qué haces aquí? Él no respondió enseguida. Entró sin pedir permiso, sin importarle que estaba empapando mi suelo de madera. Necesito hablar contigo. No creo que sea buena idea. No me importa. Cerré los ojos, inhalando profundamente, tratando de encontrar algo de control en medio del caos. Álvaro, no puedes estar aquí. No así. ¿Y cómo debería estar? Su voz sonó cortante, pero no era enojo lo que había en sus ojos, sino algo más peligroso. Dolor. Dudé, mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. ¿Te vas a casar? La frase salió de mis labios como una advertencia. Como si quisiera recordármelo a mí misma. Pero él no pareció inmutarse. ¿Eso es lo que de verdad piensas? Mi garganta se secó. ¿Qué más podría pensar? Él exhaló con frustración, pasó una mano por su cabello mojado y avanzó hacia mí. Un paso. Luego otro. El pánico y la anticipación se mezclaron en mi interior cuando mi espalda chocó contra la pared. Álvaro se detuvo a centímetros de mí, lo suficiente para que sintiera el aroma a lluvia y a su perfume, ese que conocía de memoria. Dímelo, susurró. Dime que no sientes nada. Álvaro. Dímelo. Sus manos se apoyaron en la pared a ambos lados de mi cuerpo, encerrándome entre él y el frío yeso. Sus ojos buscaron los míos con desesperación, como si esperara una respuesta que lo destruyera o lo salvara. Mi corazón latía con fuerza. Su respiración era irregular. Todo dentro de mí gritaba que lo alejara. Pero no lo hice. Porque la verdad era que sí sentía. Y lo de Tomás nunca fue real. Tragué saliva. No podía hablar. Mis labios se entreabrieron apenas, mi pecho subía y bajaba con cada respiración temblorosa. Y entonces, su teléfono sonó. El sonido rompió el aire cargado como un trueno. Ambos nos congelamos. Miré la pantalla. Lucía. El nombre brillaba como una advertencia, como una maldita señal de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Vi cómo la realidad volvía a él. Cómo su expresión cambiaba en un instante. Sus manos, que antes estaban a mi lado, se cerraron en puños. Apoyó la frente en la pared junto a mi cabeza y cerró los ojos con frustración. Y entonces lo dijo. Las palabras que me destrozaron. Esto nunca debió pasar. Mi pecho se encogió de dolor. No me tocó. No me besó. No rompió ninguna promesa. Pero de alguna manera, esas 5 palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Se enderezó lentamente, tomó aire y, sin mirarme, caminó hacia la puerta. No lo detuve.
Solo me quedé allí, escuchando el eco de su partida, el sonido de la lluvia ahogando mis propios pensamientos. Esto nunca debió pasar. Y sin embargo, pasó. Y algo me decía que era solo el principio. Después de aquella noche de la tormenta, todo cambió. No nos escribimos. No nos vimos. Era como si aquel momento en mi apartamento nunca hubiera existido. Pero el silencio entre Álvaro y yo era una mentira disfrazada de paz. Porque ambos sabíamos la verdad, algo dentro de él se había quebrado. Y yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Intenté aferrarme a Tomás, al hombre que me ofrecía estabilidad, que me miraba con un deseo puro, sin complicaciones ni pasados enredados. Él me hacía reír. Me hacía sentir segura. Pero no era Álvaro. Y Tomás lo sabía. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de un bar elegante en el centro de Madrid, con las luces de la ciudad extendiéndose a nuestro alrededor, él se recargó en su silla, entrelazó los dedos y dijo: «¿No estás aquí?» Me sobresalté, parpadeando. «¿Qué?» Tomás sonrió, pero no había felicidad en su gesto. Era una sonrisa de resignación. «Puedo tocarte, puedo besarte, pero sigues estando con él». Mi pecho se comprimió con esas palabras. «Eso no es cierto», intenté responder, pero mi voz sonó débil, carente de convicción. Tomás negó con la cabeza. «Si tienes que convencerte a ti misma de eso, Elena, entonces ya tienes la respuesta». Y entonces, cuando creí que la noche no podía empeorar, mi teléfono vibró sobre la mesa. «Marina». La reconocí en cuanto vi su nombre en la pantalla. Una conocida de Álvaro y Lucía, alguien que había estado en la periferia de nuestras vidas durante años. «¿Elena?» Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. «Necesito hablar contigo». «Es sobre Lucía». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué pasa con Lucía?» «No puedo decírtelo por teléfono. Pero tienes que saberlo. Si te importa, Álvaro, ven a verme mañana». Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome en los oídos. Tomás frunció el ceño. ¿Algo malo? Yo apenas pude responder. No lo sé. Al día siguiente, la lluvia seguía castigando Madrid cuando llegué al café donde Marina me había citado. La encontré sentada en un rincón, nerviosa, removiendo su café con la cucharilla sin siquiera probarlo. «Gracias por venir», dijo en cuanto me senté. «No sé si hago bien en decirte esto, pero no puedo callarlo más». «Dímelo de una vez», le pedí. Ella respiró hondo. «Lucía no es quien Álvaro cree que es». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Explícate». Hace meses supe algo por casualidad. Una amiga mía la vio en Valencia, con otro hombre. Mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir con otro hombre? Lucía tiene otra relación. Desde hace mucho tiempo. Y no es solo un desliz. No es un amante ocasional. Es algo que ha estado ocultándole a Álvaro desde el principio. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No podía ser cierto. Lucía era perfecta. Refinada, segura, elegante. Álvaro confiaba en ella ciegamente. Pero algo dentro de mí sabía que Marina no mentía. ¿Estás segura de esto?, susurré. Ella asintió. Si no lo estuviera, no estaría aquí. Cuando salí del café, el viento frío me golpeó la piel, pero apenas lo sentí. Caminé sin rumbo durante minutos, con la mente revuelta. Debía decirle a Álvaro. Pero no me creería. Y tenía razón. Cuando finalmente reuní el valor para enfrentarlo,
cuando lo cité en un parque discreto, lejos de miradas curiosas, su reacción fue como una daga en el pecho. ¿Por qué me estás diciendo esto, Elena? Su mirada era fría, impenetrable. ¿Por preocupación o por celos? Cada palabra suya me atravesó como una estocada. ¿De verdad crees que inventaría algo así por celos? No lo sé, su voz sonaba tensa. Solo sé que nunca habías hablado mal de Lucía hasta ahora. Porque hasta ahora no tenía razones para hacerlo. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. No necesito que me salves. No quiero salvarte. Quiero que abras los ojos. Pero él ya había tomado su decisión. Cuando me fui, sentí que algo dentro de mí se rompía. Por primera vez en mi vida, acepté que lo había perdido. Y me obligué a seguir adelante. Las semanas pasaron. Tomás se convirtió en mi refugio. Me hacía compañía, me hacía reír, intentaba llenar un vacío que ni siquiera yo entendía del todo. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, tarde, cuando ya estaba convencida de que Álvaro se había desvanecido de mi vida, lo encontré en la puerta de mi oficina. Estaba diferente. Más delgado. Con sombras bajo los ojos. Con una expresión que nunca antes le había visto. ¿Podemos hablar? Su voz era un susurro. Yo no respondí. Simplemente me di la vuelta y abrí la puerta de mi despacho. Cuando entró, se dejó caer en una silla frente a mi escritorio y dejó escapar una risa sin humor. Tenías razón. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasó? Lucía, dijo su nombre con amargura. Me mintió todo este tiempo. Cerré los ojos. Lo siento, Álvaro. Él negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? No estoy devastado. Debería estarlo. Pero todo lo que puedo pensar es... Se interrumpió, bajando la mirada. Pero yo ya sabía cómo terminaba esa frase. Porque yo sentía lo mismo. Y ahí, en esa oficina, con la distancia de un escritorio entre nosotros, supe que estábamos al borde de tomar una decisión que cambiaría todo. Y esta vez, sería él quien elegiría. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de palabras no dichas. Álvaro estaba sentado frente a mí, en mi oficina, con la mirada fija en sus manos. Desde que había llegado, apenas había dicho unas pocas frases. Pero esas frases lo habían cambiado todo. Tenías razón, Elena. Lucía lo había estado engañando todo el tiempo. Había mentido. Había jugado con su confianza. Y ahora, todo lo que le quedaba era la verdad que él había negado durante tanto tiempo. Me dolía verlo así. Porque aunque quise que abriera los ojos, nunca quise verlo roto. Lo siento, Álvaro, susurré, aunque sabía que esas palabras eran inútiles. Él levantó la mirada hacia mí. Sus ojos oscuros, cansados, se clavaron en los míos. No estoy aquí porque necesite tu lástima. Lo sé. Se hizo un silencio. Hasta que él suspiró. Durante meses intenté convencerme de que lo correcto era seguir adelante con mi vida. Con la vida que había planeado. Su voz sonaba extrañamente vacía. Como si, ahora que finalmente tenía la verdad, todo lo que lo mantenía en pie se hubiera derrumbado. Álvaro se pasó una mano por el cabello, como si intentara ordenar sus pensamientos. Pero cada vez que intentaba hacerlo, ahí estabas tú. Mi respiración se detuvo. No, no digas eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes venir aquí, después de todo, y decirme que yo era la respuesta cuando me hiciste sentir que era el problema? Su expresión se endureció. ¿Eso crees? No lo creo. Lo sé. Me levanté de la silla, dándole la espalda. Necesitaba espacio.
Necesitaba respirar. Pero entonces sentí su presencia acercándose. Cuando giré, él ya estaba justo frente a mí. Dime que no sientes nada, susurró. Era la misma pregunta que me hizo aquella noche bajo la tormenta. Pero esta vez, no había escapatoria. Dime que sigues con Tomás porque realmente lo quieres, y me iré. Mi pecho se agitó. Quería decirlo. Quería cerrar la puerta. Pero la verdad era demasiado fuerte. No puedo. La confesión salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Él cerró los ojos por un segundo, como si esas palabras lo golpearan. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. No pensé. Solo sentí. Y cuando me di cuenta, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso contenido por años de negación. De secretos. De barreras autoimpuestas. Sus manos me rodearon la cintura y me atrajo contra su cuerpo con urgencia, con desesperación. Mi piel ardía bajo su tacto. No existía nada más. No había oficina. No había promesas rotas. Solo nosotros. Me aferré a su camisa con los dedos temblorosos. Su boca reclamaba la mía con una intensidad que nunca había sentido. Sus manos exploraron mi espalda con hambre, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo para tocarme. Y yo, perdida en su abrazo, olvidé todo. Hasta que la realidad nos encontró. Mi móvil vibró en la mesa. No lo miré, pero Álvaro sí. Y cuando supe a quién había visto en la pantalla, sentí un escalofrío. Tomás. Me separé de él de golpe, como si el contacto quemara. La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Yo, necesito tiempo, susurré. La expresión de Álvaro se cerró. ¿Tiempo? No puedo simplemente dejarlo todo atrás, Álvaro. No puedo hacer esto sin pensar en las consecuencias. Él respiró hondo, pasándose una mano por el rostro. Entonces dime una cosa. ¿Qué? Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, llenos de emociones contenidas. ¿Vas a elegirlo a él? La pregunta quedó flotando en el aire. Yo. No podía responder. Porque la verdad era que no lo sabía. Sentí como el rostro de Álvaro se endurecía. Después de todo esto, ¿todavía dudas? No es eso, cerré los ojos, intentando encontrar las palabras correctas. Solo que, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Lo miré fijamente. De que esto no sea real. Hubo un silencio. Entonces, él dio un paso atrás. Siempre ha sido real, Elena. Tú fuiste la única que no quiso verlo. Me quedé helada. Lo vi girarse y dirigirse a la puerta. Y esta vez, no lo detuve. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación como un eco en mi cabeza. Respiré hondo. Me llevé los dedos a los labios, aún sintiendo el calor de su boca sobre la mía. Y entonces, supe la verdad. Tal vez siempre lo había sabido. Pero ahora, era demasiado tarde. Oh no.